Pedimos representar el problema de la aplicación usando la multiplicación en forma simbólica y evaluar. Coloque todos los números negativos en forma simbólica entre paréntesis. Usa un asterisco para representar la multiplicación. En el primer ejemplo, Sara bajó una montaña por 5 horas. Cada hora su elevación disminuía en 60 metros. Computar su cambio de elevación en metros con respecto a su punto de partida. Usaríamos el entero negativo 60 para representar la disminución en la elevación de 60 metros. Entonces, cada hora que Sara camina, su elevación disminuye en 10 metros y camina durante 5 horas. Entonces, después de la primera hora, la elevación disminuye en 60 metros. Después de la segunda hora, la elevación disminuye otros 60 metros y así sucesivamente durante los 5. Caminata de 1 hora después de la caminata de 6 horas. Observe cómo el cambio en la elevación sería de 5 copias de 60 negativo, que como problema de multiplicación es 5 veces negativo 60. También podríamos expresar esto como negativo 60 veces 5. De cualquier manera, el producto es igual a 300 negativo. Entonces, la expresión simbólica que usa la multiplicación es 5 veces negativa 60. Nuevamente se nos dice que usemos el asterisco para la multiplicación, y coloquemos el número entero negativo entre paréntesis. La cantidad calculada es negativa 300, lo que indica que durante la caminata de 5 horas, su elevación disminuido en 300 metros. Luego, un bebé ganó 7 onzas por mes durante 6 meses. Encuentre el cambio total de peso del bebé en relación con su peso original. Usaríamos el entero positivo 7 para representar la ganancia de peso. Debido a que el bebé ganó 7 onzas por mes durante 6 meses, tendríamos un total de 6 copias de 7. Nuevamente cada mes durante un período de 6 meses, el bebé ganó 7 onzas. Nuevamente tenemos 6 copias de 7, que como producto es 6 veces 7, que también se pueden expresar como 7 veces 6, lo que equivale a 42. Por lo tanto, el producto es 6 veces 7. 6 veces 7 es igual a 42, lo que indica que durante el período de 6 meses el bebé ganó 42 onzas. Luego, Leslie compró café 9 veces este mes y lo cargó en su cuenta corriente. Gastó $4 cada vez que visitó la tienda. Determine el cambio en dólares en su cuenta corriente. Usaríamos los enteros negativos 4 para representar los $4 gastados en café cada vez porque su cuenta corriente disminuye cada vez que compra café. Como compra café 9 días, gasta $4 9 veces. Nuevamente, cada día que compra café, su cuenta corriente disminuye en $4. Como producto, dado que tenemos 9 copias de negativo 4, podemos expresar este producto como 9 veces negativo 4. 9 copias de negativo 4 o 9 veces negativo 4 es igual a negativo 36. Entonces, la expresión simbólica es 9 veces negativa 4. La cantidad calculada es negativa $36, lo que significa que la cuenta corriente de Leslie disminuye por $36 comprando café 9 veces durante el mes. Veamos un ejemplo más. Tallí compró 40 paquetes de bollos de hot dog para su stand de feria. Cada paquete contenía 7 bollos. ¿Cuántos bollos de hot dog es esto en total? Entonces, si este es un paquete, contiene 7 bollos. Y hay un total de 40 paquetes. Así que sigamos y sigamos hasta el paquete 40, que todavía contiene 7 bollos. De nuevo, hay un total de 40 paquetes de bollos de hot dog. Cada uno contiene 7 bollos. Tendríamos 40 copias de 7, lo que significa que el producto para expresar la cantidad total es 40 veces 7. 40 veces 7 es igual a 280. También podríamos expresar este producto como 7 veces 40 si quisiéramos. Entonces, la expresión simbólica es 40 veces 7 porque tenemos 40 copias de 7. 40 veces 7 es igual a 280, lo que significa que hay un total de 280 bollos de hot dog. Espero que hayas encontrado esto útil.